había una militancia entre el público, para entendernos. Había gente que iba por decir, pues hago una militancia, me solidarizo, o iba aquel público que iba... La verdad es que iba todo clase de público, porque iban a la ópera, iban a ver, y luego no se iban a ver al Barcelona de noche. O sea, gente con sus pieles, con su todo. Al principio es lo que yo conocí. Y aún he conocido que me regalaban joyas, que aunque dicen que a mí me han regalado joyas, ¿eh? Ya te digo, sí. Tengo un abrigo de... La bandón se ha cabreado ya. Perdona, y el primer piso que tenía en Málaga también me lo compraron. O sea, mira, és que jo sempre he sigut catalana, nen, no t'acceptarà, la pela es la pela. O sea, a mí me gustaba el espectáculo, pero también me gustaba el dinero, sinceramente. Bueno, no el dinero, porque nunca has sido ambiciosa. No, Te gustaba estar simplemente protegida. estar bien. O sea, yo debuté también en el Molino. La gente no me relacionó con el Molino porque estuvo muy poco tiempo. Tuve un percance y digo, hay dos cosas que me interesan. O esto o que me lleven así, porque si realmente hago algo que se me reconoce o me siento a gusto, no me importa el dinero. Precisamente aquí estamos porque nos gusta, porque estamos a gusto recordando viejos tiempos y todo, ¿no? El dinero no es importante, pero si el dinero no es importante, el resto sí lo tiene que ser. Vosotros sois importantes, ¿me entiendes? Entonces, por eso estamos aquí. Bueno, ya lo sabéis, si alguien un diamante... El piso está peor Bueno, lo que ahora, decíamos, es que en aquella época si no... había de todo. Claro, había claro, de todo. Y si no, una casa de bombón, ¿sabes? Sí, tanto, fíjate, y además yo empecé con 17 años. Sí, ya yo necesitaba el permiso de papá para poder actuar. Y yo me examiné con Mimi Pompom. Sí, examiné con Escamillo, era parte del jurado. Escamillo es otro de la época del Molino. Sí. Esto era el sindicato vertical, que te ibas, te examinabas y te daban un carnet con los colores rojo y negro, el de la época, el de la falange y con el yugo y las flechas. Bueno, yo no tenía flechas en aquel momento. Yo las he tenido. Es que tú eres un poquito mayor que yo. Bueno, un poquito.